Radio WAP 96.9 y la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado presentan. El mismo tiempo que tengo laborando en la UAP es el que tengo practicando atletismo. En particular, a mí me gustan las carreras de fondo, el medio maratón, la maratón, los 10 kilómetros también, pero digamos que mi pasión es el maratón, y llevo afortunadamente muchísimos maratones corridos. Yo siempre he dicho que a las carreras les debo, entre otras cosas, estar viva, y les debo también la vida de mis 2 hijos. Conocimiento, pasión, disciplina, experiencia, dedicación, estudio, placer, interdisciplinariedad, logros y más. Esto es La Mamá de Newton. Charlas con investigadores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de difusión de investigación de la ciencia que se llama La Mamá de Newton, charlas con investigadores de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En este programa estaremos en Ciudad Universitaria, en el Centro de Detección Biomolecular, charlando con la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de redes sociales. En Facebook, La Mamá de Newton, y en Twitter, La Mam de Newton 1. Les comparto que este programa pretende ser una ventana por donde ustedes se asomen al desarrollo de la investigación de nuestra universidad. Está hecho para cada uno de ustedes y también pueden ganar un libro editado por la Dirección de Fomento Editorial de nuestra universidad si son los 2 primeros en contestar 4 preguntas al terminar el programa. Así que no pierda detalle de La Mamá de Newton y conozca más sobre la investigación y los investigadores en nuestra universidad. Les recuerdo que pueden vernos y escucharnos a través de radiowap.com. Ahora, ¿qué les parece si vamos hasta el Centro de Detección Biomolecular y charlamos con nuestra investigadora invitada, la doctora Lilia Cedillo Ramírez? Bueno, soy Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular. Soy doctora en ciencias en el área de microbiología médica. Bueno, yo estudié en la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Soy con mucho orgullo egresada de esta facultad, de la carrera de químico-farmacobióloga. Ahí nació mi interés por la microbiología. En particular, creo que quienes me motivaron mucho a dirigirme y a dedicarme a esta área fueron mis maestros en la licenciatura. En esa época, el doctor Jorge Gómez, el doctor Arquímedes Morales Carranza, el doctor Guillermo Pérez y Pérez, quienes creo que con su ejemplo arrastran, no solamente motivan, sino yo creo que son magníficos docentes, pero además muy profesionales en lo que hacen, y obviamente pues a muchos como a mí nos enamoraron de la microbiología. Así fue como hice mi tesis de licenciatura en microbiología con el doctor Arquímedes Morales Carranza, y posteriormente ingresé a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde hice la maestría y el doctorado en microbiología también. Ahí también fue donde empecé a trabajar con una de mis grandes maestras, con la doctora Silvia Yono Cerezo, quien fue mi directora de tesis de maestría y de licenciatura. Y bueno, para esa época yo ya estaba laborando aquí en la UAP, en esa época en el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, que todavía no era centro, era un departamento recién creado,
Y bueno, desde esa época, hace ya 35 años, pues he estado trabajando en esta área de microbiología médica. Doctora Lilia Cedillo, cuéntenos por qué y para qué surge este centro de detección biomolecular en nuestra universidad y cuál es el trabajo o las líneas de investigación que se llevan a cabo en este centro. Bueno, este centro de detección biomolecular surge a raíz de la pandemia de influenza H1N1 en 2009. En ese entonces, pues no contábamos con un centro que fuera capaz de dar un diagnóstico rápido y seguro de enfermedades emergentes, en este caso de influenza. De ahí el que un grupo de investigadores, entre ellos quien fue el líder de ese grupo, el doctor Ignacio Martínez Laguna, actual vicerrector de investigación y estudios de posgrado, sometió ante el CONACYT un proyecto de investigación en el cual se tenía como objetivo la creación de un centro que sirviera como apoyo para el diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes utilizando herramientas de biología molecular. Y así es como a raíz de ese apoyo y de ese proyecto surge este centro. Este centro de detección biomolecular es relativamente nuevo, tiene un poquito más de 5 años de estar funcionando y estamos trabajando actualmente en varias líneas. Una de ellas encaminada al diagnóstico de enfermedades que son un problema de salud pública, ya que ese fue su objetivo inicial. Y estamos trabajando a nivel diagnóstico con Mycobacterium, en particular las micobacterias tuberculosas y las no tuberculosas, con influenza H1N1, con algunos otros virus como por ejemplo dengue, chikungunya, Zika a nivel de diagnóstico. Pero también tenemos algunas otras líneas, entre ellas el virus del papiloma humano, la genotipificación del mismo y su incidencia y prevalencia en ciertas poblaciones, así como también en tanto poblaciones sanas, de mujeres jóvenes y sanas, como en mujeres que ya tienen una displasia o un cáncer. Estas ha sido una de las líneas que hemos seguido, y también otra de las líneas que hemos seguido ha sido una encaminada al desarrollo y probar biomarcadores de riesgo cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muerte en nuestro país y en general las enfermedades crónico-degenerativas ocupan los primeros lugares tanto de morbilidad como de mortalidad en nuestra población, y no solamente en México, a nivel mundial son una de las principales causas de muerte. Actualmente en nuestro país tenemos dentro de las 10 primeras causas de muerte tanto enfermedades infecciosas como enfermedades crónico-degenerativas, y bueno, evidentemente a eso nos hemos enfocado, a diagnosticar, a tratar de prevenir sobre todo la aparición de estas enfermedades que a lo largo de los últimos años pues han sido muy costosas para nuestro país, tanto en la parte económica, pero sobre todo en la parte humana y de salud de la población. Doctora Cedillo, en este centro de detección biomolecular, ¿qué disciplinas convergen para sus investigaciones? Y como investigadora, ¿cuál cree podría ser el fin de las ciencias de la salud? Bueno, la microbiología médica es un área de conocimiento que tiene una relación muy estrecha con la inmunología, por ejemplo. No podemos hablar de avances en microbiología sin reconocer los aportes tan importantes que ha tenido la inmunología,
la biología celular, la biología molecular en el desarrollo del conocimiento. Actualmente esos avances en esas áreas han permitido que se generen más rápido los conocimientos nuevos en muchos otros aspectos. Yo siempre en son de broma les digo que estas áreas del conocimiento son del sexo femenino, la microbiología, la biología molecular, la inmunología. Y como todas las compañeras que somos del sexo femenino, somos celosas, ¿no? Y entonces todas somos como primas hermanas, estas áreas del conocimiento. Todas contribuimos a un mismo fin, aunque el afán protagónico siempre lo quiere tener una de ellas, ¿no? Entonces yo creo que no hay mujer que no quiera ser la protagonista de la historia, y así pasa en la microbiología, la inmunología, la biología molecular, la biología celular. Tienen una estrecha relación y sin los conocimientos de una no hubiese podido desarrollarse las otras, ¿verdad? Entonces sí, son importantísimos, ¿no? La epidemiología también juega un papel muy importante en este tipo de investigación, y actualmente la epidemiología molecular, que es hacia donde muchos queremos ir también, porque finalmente el estudiar ciertas enfermedades nos permitirá hacer un diagnóstico más oportuno, nos permitirá también hacer o ayudar a que se dé un tratamiento más adecuado, y obviamente mejorar el pronóstico de la enfermedad. A una persona que está enferma, pues no le interesa mucho cómo se generó el conocimiento para tratarla. Lo que le interesa, y la pregunta es clave: ¿me voy a curar? O sea, y eso es precisamente lo que en muchas áreas de la ciencia encaminadas a la salud pues nos interesa. Doctora, ¿cuáles podrían ser las principales características que debe tener quien se decida a ser investigador de microbiología? Pues yo creo que como en todo en la vida, lo primero es que a uno le guste lo que está haciendo. La segunda característica es la perseverancia, porque las cosas normalmente no salen a la primera. O sea, hay que tener paciencia y no desesperarse ni darse por vencido. ¿Por qué? Porque generalmente son experimentos que uno tiene que repetir varias veces para que le salgan, y una vez que salieron hay que repetirlos también varias veces para ver si los resultados son confiables y son reproducibles. Entonces una gente que sea medio desesperadita, pues obviamente no va a ser como el perfil idóneo. En realidad yo creo que como en muchas áreas de nuestra vida y aspectos de nuestra vida, la perseverancia es una de las cualidades importantísimas, ¿no? Y también en son de broma yo siempre digo que la necedad, ¿no? O sea, a veces uno es tan necio que aunque las cosas no salgan, uno sigue y sigue y sigue hasta que salen. Y entonces creo que es una de las características pues de toda la gente que tratamos de hacer investigación. Doctora Cedillo, el trabajo de investigador, ¿qué encuentra y suma a través de su labor docente al estar en contacto con los jóvenes universitarios? Yo creo que una de las grandes bondades que tiene nuestra institución es que nos permite desarrollarnos en múltiples aspectos, y uno de ellos es poder compaginar el aspecto académico en torno a dos actividades, que es la docencia y la investigación. A veces las queremos separar, pero no necesariamente una se debe separar de la otra. Por una parte, uno como investigador se nutre de las experiencias de los jóvenes, y cuando un joven estudiante se integra a un proyecto de investigación, seguramente va a hacer aportes importantísimos, porque tiene una nueva visión, tiene una frescura en cuanto al conocimiento y también las ganas de hacerlo, ¿no? Y en el aspecto de investigación, si uno se aleja de la docencia, se está alejando también
de la posibilidad de que los jóvenes se integren, y también estamos pues marginando una de las actividades sustantivas de nuestra institución. Y por otro lado, la investigación es muy, pero muy importante que la fomentemos en los jóvenes. Entonces creo que no solamente a nivel de posgrado, sino también a nivel de licenciatura, es el momento adecuado para que un chico se incorpore a un proyecto de investigación y vaya viendo las bondades que tienen y finalmente pueda dedicarse a lo mejor a hacer un estudio de posgrado y finalmente ser los investigadores, no solamente que nos reemplacen, ¿no? Sino que tanta falta hacen en nuestro país. Estamos en el programa La Mamá de Newton, charlando con la doctora Lilia Cedillo Ramírez, y ahora es el momento de hacer una pausa para formular las preguntas que ustedes pueden contestar vía redes sociales al final del programa. En Facebook, La Mamá de Newton, y en Twitter, La Mam de Newton 1. Pregunta número 1. La doctora Lilia Cedillo Ramírez nos cuenta que su pasión por la microbiología surge cuando estudió ¿qué licenciatura? Pregunta número 2. ¿A raíz de qué acontecimiento surge en 2009 la idea del Centro de Detección Biomolecular en nuestra universidad y del que es directora nuestra invitada de hoy? Pregunta número 3. ¿Quién es el personaje que la doctora Cedillo admira y considera que hizo grandes avances dentro de la microbiología, la inmunología, y se caracterizó, entre otras cosas, por la producción de vacunas? Pregunta número 4. ¿Qué deporte practica desde muy joven la doctora Lilia Cedillo y le ha ayudado a mejorar su salud ante ciertos padecimientos cardiovasculares? Les recuerdo que las dos primeras respuestas correctas en Facebook, La Mamá de Newton, o en Twitter, La Mam de Newton 1, serán acreedores a un libro editado por la Dirección de Fomento Editorial de nuestra Benemérita. Ahora regresemos al Centro de Detección Biomolecular en Ciudad Universitaria con la doctora Lilia Cedillo Ramírez. Doctora Cedillo, ¿quién es el personaje dentro de la investigación microbiológica que usted admira? Yo creo que hay mucha gente en el área de la microbiología y en particular la microbiología médica que son realmente admirables. Pero si a mí me dicen a escoger a uno, pues definitivamente mi corazón está con Luis Pasteur. Luis Pasteur creo que fue un hombre que se desarrolló en muchos aspectos porque de formación él era químico. Se encargó también de trabajar para resolver problemas de su comunidad, porque de hecho él estaba trabajando unas cuestiones de química y de compuestos que absorbían la luz polarizada de diferente manera. Sin embargo, no fue ajeno ni insensible a los problemas que lo rodeaban, y así fue como empezó a trabajar con los problemas para la crianza del gusano de seda y algunos problemas que hubo en cuanto a la producción de seda, al vino, porque pues además Pasteur fue francés y era menester de todo buen francés pues contribuir también en la resolución de algunos problemas, en este caso de la elaboración del vino, y así se fue inmiscuyendo en una serie de problemas de la gente común y corriente que le rodeaba, ¿no? El carbunco, que es una infección que afecta al ganado. Él se dio cuenta que los animalitos estaban muriendo de una enfermedad y empezó a investigar cuál era la causa de esas muertes. Y bueno, una cosa lo llevó a la otra. Trabajó también sobre las teorías de la generación espontánea, de la vida. Trabajó posteriormente ya en lo que
lo ha hecho muy conocido, que es la producción de vacunas, ¿no? Y entre ellas la vacuna de la rabia, que creo que fue así como el clímax de su vida como investigador. Pero además fue una gente que tuvo muchísima suerte, un hombre astuto, brillante, inteligente, perseverante y además suertudo, ¿sí? Y así como en los deportes, no es buen portero el que no tiene suerte, así en la investigación uno necesita tener un poquito de suerte y él tuvo un muchito de suerte, porque la verdad es que todavía uno reflexiona muchos de los experimentos que hizo. En esa época no había revistas especializadas para publicarlos ni nada parecido. Entonces, hacía su experimento y exponía los resultados. Creo que es un hombre muy, muy importante en el desarrollo de la microbiología, en el desarrollo de la inmunología, ni se diga, y un hombre con un carácter fuerte, con una entereza, y a pesar de la enfermedad y todos los males que le aquejaron, pues una buena parte de sus aportes más importantes en su área los hizo ya estando hemipléjico. Entonces sí es digno de admirar, ¿no? Todo un personaje dentro de esta área, aunque no es el único, hay muchos en esa época y en la época actual que han contribuido de manera importantísima, ¿no? Yo generalmente a mis alumnos los dejo que investiguen la vida de un inmunólogo, por ejemplo, y siempre les digo que abarquen también el aspecto personal, porque mucho de lo que hicieron estaba influenciado por el aspecto personal. Y entonces cuando uno los revisa, siempre les digo a mis alumnos, no inventen, estos tuvieron unas vidas bien intensas. Entonces esa intensidad que tuvieron la reflejaron también en la parte científica. Doctora Lilia Cedillo, investigadora, docente, cuéntenos cómo se da a la tarea de difundir ciencia, de escribir en algunos medios de comunicación su columna sobre aspectos de la ciencia microbiológica y dónde podemos leerla o escucharla. Hay muchas cosas en mi vida que llegaron por azar, o sea, realmente no fueron intencionales, y una de ellas fue precisamente la divulgación de la ciencia. Se dio una circunstancia, yo dejé el cargo que tenía en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, y entonces cuando me vine aquí al Centro de Detección Biomolecular, como que se me acabaron los pretextos de no escribir. Y se dio por azar también que Sara Vega, que escribía cuestiones de cultura para La Opinión, también dejó de escribir ella. Entonces me heredó como su espacio. Y esa herencia creo que marcó la manera en la que yo escribo, porque ella escribía de una manera muy ligera y muy fresca. Y entonces le traté de dar ese enfoque fresco, dirigido principalmente hacia un público joven, pero después me invitaron a escribir a Soy Universitario, le seguí dando este enfoque ligero, digerible, encaminado prácticamente a todo el público, pero además tratando de animar a la gente y hacerle ver que la ciencia, en particular la microbiología, nos acompaña en todos los días de nuestra vida. O sea, en muchas cosas que hacemos hay contacto con los microorganismos y esa ha sido la intención. Bueno, pues sigo escribiendo para La Opinión Universitaria todos los lunes. Aparece La Opinión Universitaria y ahí aparece la columna Mundo Invisible. Ya creo que estoy por llegar a las 200 columnas escritas, algo que me da mucho gusto, y esperemos que todavía el cerebro siga dando para otras poquitas. También en Soy Universitario, un medio electrónico de corte universitario, y ahora la columna radiofónica
que se transmite en la Conjura de los Necios todos los jueves. Entonces, como por ahí de las 9:10, 9:15 de la mañana, ahí estamos, muy contenta porque la verdad es Radio Buap ha sido un medio muy importante de divulgación de la ciencia y de las actividades que hacemos aquí en la universidad. Entonces, pues más que honrada y contenta de poder participar en Radio Buap. Decía, es que la pregunta no es por qué a mí me dio, es por qué a mí no me debía dar, realmente. Y entonces... Doctora Lili Cedillo, platíquenos un poco sobre los libros que ha publicado y dónde podemos adquirirlos. Después de que ya tenía yo un buen número de columnas escritas, una maestra, una académica de aquí de la UAP, ella me dijo, oye, ¿por qué no haces una recopilación y sacan un libro? Y así fue como surgió el primero de los libros, como una recopilación de varias columnas, pero además ha sido una parte fundamental de esos libros el hacerlos atractivos desde el punto de vista gráfico, ¿no? Creo que es algo en lo que quienes hacemos ciencia a veces no nos paramos para darnos cuenta que hay que atraer al público, ¿no? Y de la vista nace el amor. El primero se llama Mundo Invisible, porque es el título de una de las columnas, y tiene un subtítulo que es La microbiología según Lilia. El segundo se llama Aguas con los bichos, los corazones y cosas peores. Y habla un poquito de las enfermedades infecciosas, pero también de enfermedades crónico-degenerativas. El tercer libro se llama Bichos, bichos y salud para todos. Y también pues hace alusión de los microorganismos, no solamente en el aspecto malo, ¿no? Sino también en aquellos que contribuyen a que nosotros hagamos bebidas o alimentos. Entonces, eso de salud tiene el doble sentido, ¿no? Los bichos asociados a la enfermedad y a la salud, y los bichos asociados a la producción de vino, ¿verdad? Y de bebidas alcohólicas. Y el cuarto se llama Ya Chole, otra vez enfermo. Y también hace referencia pues, a muchas enfermedades que nos aquejan a diario y que sobre todo cuando somos padres o madres y tenemos niños pequeños, llega un punto en que dice uno, ¿cómo? ¿Otra vez enfermo? Pues ¿qué está pasando, no? Entonces va encaminado hacia ese aspecto. Y los 4 libros fueron editados muy gentilmente por la Dirección de Fomento Editorial de nuestra universidad. Los podemos encontrar en las librerías de la UAP, la librería que está en el Complejo Cultural Universitario y la librería que está en el centro. Doctora Lili Cedillo, finalmente cuéntenos brevemente su pasión por el atletismo y propiamente por las carreras de fondo. En primer lugar, gracias a las carreras, me di cuenta que estaba enferma del corazón y gracias también a las carreras, pues mi corazón buscó formas alternativas de sobrevivir y pues gracias a todo eso, pues estoy aquí todavía dándole lata al prójimo. Al principio era en plan competitivo, actualmente no, actualmente es de manera recreativa. Y bueno, sí, he participado en varios maratones, en algunos lugares de nuestro país, y en Estados Unidos, en el año que hice mi postdoctorado, pues aproveché también para competir en algunos lugares por allá. Y bueno, en maratones en el extranjero, el maratón de Chicago, por ejemplo, que es uno de mis favoritos, ¿no? Es uno de los maratones que más me gusta correr y bueno, la oportunidad de conocer los lugares corriendo es una oportunidad maravillosa.
Agradecemos la charla con la doctora Lilia Cedillo Ramírez, directora del Centro de Detección Biomolecular de nuestra universidad, para este programa que se llama La Mamá de Newton. Les recuerdo que las 2 primeras respuestas correctas sobre esta charla en Facebook, La Mamá de Newton, o en Twitter, La Mam de Newton 1, se harán acreedores a un libro editado por la Dirección de Fomento Editorial de nuestra Benemérita. Mi nombre es Néstor Vázquez, les agradezco el favor de su atención y los invito a escucharnos en nuestra siguiente charla con los investigadores de nuestra universidad. Hasta la próxima. Bueno, soy Lilia Cedillo Ramírez para servirles y mi correo es lcedil9@gmail.com. Radio WAP 96.9 y la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado presentaron Conocimiento, pasión, disciplina, experiencia, dedicación, estudio, placer, interdisciplinariedad, logros y más. Esto es La Mamá de Newton. Charlas con investigadores.